Nos da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a su programa Descubriéndonos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Luz, José? ¿Qué tal, Saludos Mauricio? a todos. Pues hoy con un tema interesante que a veces podría parecernos lejano, ¿no? Y tiene que ver con los conflictos del mundo. A veces nosotros leemos cosas, sobre todo en un mundo como en el que estamos ahora, en el que toda la tecnología nos acerca las noticias, por ejemplo, de los conflictos de guerra de un minuto a otro, de algo que haya ocurrido en el otro lugar del mundo. A lo mejor antes nos tardaban un poquito más de tiempo en llegar, pero ahora nos llegan desde que se están cocinando y desde que sale el primer impacto, nosotros ya lo estamos conociendo. Y bueno, estamos enterados, sabemos qué pasa porque lo tenemos ahí a la mano de la noticia, pero la pregunta es si esos conflictos generan algo sobre nosotros, aún estando del otro lado del mundo, o sea, si tienen algún efecto. ¿Cómo nos proponemos con relación a esto? ¿Ustedes qué piensan? Pues primero que eso ya no existe el otro lado del mundo. O sea, la enfermedad de COVID, ¿no? O sea, empezó en China y pues esto ya es un problema global. Efectivamente, esa cuestión como que nos cuesta trabajo, seguimos como en las geografías, ¿no? De pensar eso. Todos lo pensamos como lejos, cuando en realidad nos damos cuenta que eso ya no existe, ¿no? Y como, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, la cuestión de Israel, lo que está sucediendo, esto que anunciaron de los propulsores chinos que ya son de explosiones y que tienen 16, o sea, digamos, o sea, una capacidad de volar impresionante, una velocidad impresionante, lo que está pasando en Rusia, o sea, todo eso nos afecta porque nos llena de incertidumbre, nos muestra que el mundo de buenas a primeras puede ser cualquier otra cosa. Creo que además con la cuestión del COVID, en donde nos hablaban de una cuestión que había surgido, ¿no?, en China, y al rato pues, veíamos que la gente se está muriendo en México. Sí. Y entonces creo yo que el tema, como lo planteas, Luz, es este sentido de la incertidumbre, o sea, cómo finalmente estamos viviendo en un mundo globalizado en donde todos vivimos con una enorme incertidumbre. Hay golpes. ISIS, paradójicamente, ataca a Irán, o parece que ataca a Irán. O sea, unos islamistas atacan a otros islamistas porque estos islamistas son más fundamentalistas que los otros. Y entonces estamos como en un mundo donde creo que cada vez queda más claro nuestro sentido de indefensión, ¿no? Nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad. Fragilidad que no queremos nunca ver, ¿no? Y entonces, esto de lo que acaba de hablar ahora José, pues queda de manifiesto ahí, ¿no?, descarnadamente, y entonces vemos que hay un mundo que efectivamente ya, pues estamos dentro de él, está globalizado todo, ya no hay fronteras, es muy fácil percibirlo. Hay, digamos que diferentes formas de advertirlo, pero ahí está, ¿no? Y sí, efectivamente nos genera incertidumbre y fragilidad y no queremos verlo. No nos gusta verlo. Sí, pero la verdad es que a veces no necesariamente tiene que estar uno muy enterado para que haya efectos en torno a eso, ¿no? Los efectos nos llegan y lo podemos ver casi cotidianamente, ¿no? Pero ahí yo diría que hay dos cuestiones interesantes. Yo diría que en primera instancia esta cuestión en donde en efecto, bueno, si bien es cierto que no nos queremos dar cuenta, y a veces no nos queremos dar cuenta porque cada vez parece ser un mundo mucho más volátil. Y uno dice, estas personas que tienen el poder, ¿qué están haciendo? Porque cada vez hay reacciones más preocupantes. Entonces, de eso, ¿quién quiere saber, no? ¿Quién quiere saber sobre eso? Podrán adjudicarle a algún líder en particular todo este tipo de locura, pero no deja de ser muy preocupante cómo es que está avanzando eso. Difícil no poder tener una posición de incertidumbre frente a eso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, este efecto en donde pues estamos en un mundo globalizado. Esta especie de efecto mariposa, que ahí donde una mariposa aleteó en una parte del mundo genera algo
fuertísimo en el otro. No podemos ignorar ya esos efectos, ¿no? Yo estaba viendo hoy en la mañana esta neumonía típica de los chiquitos que se está dando en China, y uno dice, Dios, qué preocupación, particularmente para los que tienen niños pequeños, ¿no? Porque eso parecería que no tardará mucho, si esto se extiende nuevamente como el COVID, a llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del mundo. Sí, por supuesto, que es parte de lo que estaba señalando José hace un minuto. O sea, ya ver lo que está del otro lado, pues ya nada más es cuestión de tiempo en pensar cómo va a llegar aquí, qué efectos es los que va a poder tener en este lugar. Ahorita que te escuchaba, Mauricio, me quedé pensando en que hay un sector de personas que a lo mejor tratando de alejarse de este tipo de malas noticias que están ahí alrededor y que pueden ser muy hostiles y muy negativas y muy pesimistas, a veces prefieren no ver nada de eso. Prefieren, no quiero ver noticias, no quiero ver esto, y construirse mundos diferentes como un mecanismo justamente de tratar pues eso, de alejarse de la incertidumbre, de alejarse de tratar de hacer algo que hacer con tu vida, ¿no? Porque aquí la pregunta sería, ok, esto está terrible, hay una serie de cosas, no nada más ahora, o sea, ahora estamos más enterados de que eso ocurre, pero eso ha ocurrido toda la vida, nada más que a lo mejor no teníamos los elementos que hoy tenemos para podernos percatar de eso. Pero y entonces nosotros, ¿qué hacer en medio de eso? Pues creo que ahí también parece como que siempre citamos a Freud, pero es que era un tipo, la verdad, estúpidamente brillante. Y cuando trabaja el complejo de Edipo, lo que muestra Freud era un tipo que además, digo, para que la gente que está viendo, el señor conocía griego clásico, o sea, él tradujo las tragedias de Sófocles, o sea, no era un tipo que estuviera sin saber de qué se trataba. ¿Y qué es lo que sucede con Edipo? ¿Cuál es la moraleja de Edipo? Que finalmente cuando se le dice el destino, él trata de huir de su destino, lo que tú dices, no ver, engañarse, no sé qué. Y lo que eso provoca es que eso se acelere, que se precipite. Aquello a lo que más temor por huir de él, lo encontrarás más próximo. Entonces es como un sentido paradojal que esta forma de no querer saber, de quererte ocultar, de que no querer, lo único que hace es precipitar las cosas para que eso terrible acontezca y te toque. Entonces hay que estar bien informados, hay que estar preparados, hay que estar ahora sí alusados para poder ver dónde están las cosas, y a partir de ello pues tomar las medidas que podamos hacer, pero siempre entendiendo cómo están las cosas. O intentando entenderlo, digamos. Sí, claramente no podremos hacer algo respecto de los efectos que están en algunos otros países y en otro tipo de circunstancias que claramente también pues, nos generan un efecto de incertidumbre y que nos hacen pues tener nuestras consecuencias personales. Pero, ¿qué hacer con nosotros? O sea, ¿qué alternativa tenemos en medio de un mundo lleno de incertidumbres, de una vida llena de incertidumbres? Es curioso, pero no deja de tener un efecto. Por ejemplo, esto que comentaba José, bueno, como que alguien que practica la misma religión tiene este tipo de reacciones y se atacan unos a otros. Bueno, es poder entender que unos son sunitas y los otros son chiitas. Bueno, entender un poco cuál es ese proceso tiene efectos en nosotros, nos permite entender un poco qué está ocurriendo con ese mundo. Entonces es interesante darnos cuenta que conocer eso tiene sus efectos. De la misma manera, no conocerlo también tiene otros efectos. Bueno, conocer, tener una idea de esto permite un posicionamiento distinto. Como dices, Luz, bueno, es ingenuo pensar que eso va a afectar el conflicto en sí, pero saber de qué se trata tiene sus efectos. Sí, que en otros momentos también lo hemos comentado. ¿Qué representa para nosotros vivir? Involucrarnos en la vida, involucrarnos en nuestra vida. Y el que nosotros nos involucremos en nuestra vida representa también estar informados de las cosas que a lo mejor nos pueden generar algún tipo de inquietud, pero desde la mirada que nosotros necesitamos tener, es decir, acercarnos con todos esos elementos que requerimos conocer para tratar de generarnos un criterio que nos haga
pues tomar una vía de pensamiento, una forma de actuación, un criterio de algo, pero desde nuestro tema también de responsabilidad. Y entonces ese involucramiento también forma parte de la vida, ¿no? Que a veces este asunto de estarle sacando la vuelta, de no querer verlo, de no querer hablar, de no querer pensar, todo lo que hace es estarnos alejando y ponernos como presa fácil de lo que cualquier gente que nos diga, pues nos va a estar colocando en esa mirada, ¿no? Correcto, sí. Nada Sí. de lo humano me es ajeno. Uh-huh. Sí, y en este sentido, pues entender esta serie de cosas, que finalmente los efectos se tocan en diferentes ámbitos. El precio del petróleo no puede ser indiferente a esos acontecimientos. La guerra, si continúa con Israel y todo ese tipo de cosas, pues sabemos que de alguna forma toda esa zona de Asia se está calentando y es muy probable que eso anime, porque sabemos que las guerras son un asunto económico. Entonces, como que pareciera como que se están generando condiciones para crear una guerra, y como sabemos, en realidad no hay ninguna ideología atrás de ellos, sino simplemente recursos económicos. Es una empresa que es muy, muy rentable, y entonces que la gente muera o no, no es algo que sea verdaderamente importante. Entonces, saberlo nos permite estar colocado de una forma distinta. Por ejemplo, lo que sucedió en Argentina, donde el presidente, al actual presidente de Argentina, a los argentinos les habló del hiperliberalismo, es que hay que ser liberales, no sé qué, no sé cuánto, y todos votaron por él porque no sabían qué era lo que decía. O sea, no sabían que el liberalismo el que hablaba era de Adam Smith y David Ricardo, o sea, el liberalismo económico, que lo único que significaba es que a todos los argentinos les va a ir muy, 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 muy mal, porque lo que va a favorecer... Y que además ya lo conocían, porque traía ahí una influencia reciente. Sí, claro. Uh-huh. Pero es esta parte de la ignorancia tiene efectos, pues ahí está. Claro. Y bueno, estamos en un año electoral. Y hacernos responsables de lo que vayamos a decidir, simplemente, ¿no? Que finalmente nosotros, cualquier cosa que decidamos, pero que estemos conscientes de por qué lo estamos decidiendo y que tengamos los elementos a la mano que nos permitan eso, hacernos responsables. Criterio, el que sea. El de cada uno de nosotros, con lo que nosotros necesitamos conocer, pero que es el nuestro, ¿no? A partir de ello. Y yo creo que ese es un tema responsable que nos atraviesa por muchos lados, también por este, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en la siguiente emisión de Descubriéndonos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, José. Luz, José. Hasta pronto. Saludos a todos, Emanuel.